Comparar a Red Bull con Aston Martin en la carrera por el desarrollo puede ser casi sonrojante, porque es evidente que Red Bull está muy por encima, no solo de Aston Martin, sino de todos. Ha demostrado con los años que en una temporada larga puede desarrollar, puede evolucionar su coche mucho más que ningún otro equipo. Y evidentemente las diferencias son casi como David frente a Goliat. Pero seguramente es una comparación acertada que hay que hacer, porque Aston Martin tiene clara cuál es su línea de trabajo. Al igual que Red Bull, saben lo que tienen que hacer en los próximos meses, algo que no ocurre ni con Mercedes ni tampoco con Ferrari. Ferrari está experimentando cambios de tipo técnico, ¿no? De su elenco de ingenieros, nuevas caras, ambiente un poco enrarecido también por los cambios que se están produciendo, y por contra en Mercedes el cambio es el del propio coche, porque este año no se va a parecer nada el Mercedes que veremos dentro de unas carreras al actual. Por tanto, quizás el equipo llamado a perseguir a Red Bull en esta temporada 2023, con la salvedad de Ferrari, que tendrá sus momentos, que irán bien sobre todo en algunos tipos de circuitos, puede que sea Aston Martin, porque sabe Red Bull, y lo vemos por sus declaraciones, que son bastante beligerantes contra ellos, que tienen muy buena base y sobre todo más margen de mejora que Red Bull. Esto es preocupante en una temporada tan larga. Sabes que hay muy poco espacio ya a la originalidad de Red Bull, muy poco, sabiendo que el RB18 prácticamente era un monoplaza insuperable y ahora han mejorado lo que parecía inmejorable. Pero es que Aston Martin tiene un camino larguísimo por progresar, por probar soluciones propias, por copiar también a otros e implementar lo que le está funcionando a otros equipos, de un monoplaza en el que ya se están identificando poco a poco sus puntos fuertes, que son muchos, y también sus desventajas, que por qué no decirlo, pues en recta es un monoplaza que le cuesta un poquito más, con el DRS tampoco le aporta demasiado, en curva rápida no es tan bueno como el Red Bull, y a partir de aquí yo creo que ya directamente es que no podríamos ponerle más pegas. Por eso se ha establecido en Red Bull esta nueva retórica de los tres Red Bulls, que yo creo que busca a nivel unánime, comunicativo, lanzar un mismo mensaje, que es deslegitimar la obra de Dan Fallows. Lo ha hecho Checo Pérez, después Marco, también en Alfa Tauri, pero no tanto, yo creo, por lo que ha hecho, porque visualmente el Aston Martin en Red Bull, mal que le pese a Marco y compañía, no es tan similar, sino por lo que Dan Fallows pueda pretender hacer en un futuro próximo, porque saben que es una persona peligrosa, de esas personas especiales con un talento singular que te molesta que se vayan de tu equipo, que no consigas retener. Saben que por mucho que no tenga formato físico, no algún documento que pueda aplicar en el coche de este año, sí que tiene en su cabeza múltiples soluciones de tantos años de experiencia y que puede intentar replicar todo lo que aprendió en el coche actual. Creo que hay factores emocionales que no podemos expulsar de la ecuación directamente, ¿no? Porque son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. Ver a Aston Martin en plena lucha con los Mercedes, siendo el tercer equipo, en algunos circuitos incluso disputándole a Ferrari esa situación de segundo equipo, ya es bastante goloso, ya es para darse con un canto en los dientes. Te puede llenar la tripa todos esos buenos resultados y darte la sensación de que tampoco necesitas más en este 2023. Tienes muchos años por delante para que este proyecto crezca bien, no hay por qué meterte una prisa extra. Al final también tenemos que pensar en mentalidad Aston Martin, ¿no? Cambio de fábrica que se prevé para 2023, a lo sumo 2024, ¿no? Finales de este año, principios del siguiente. Va a ser un nuevo ambiente de trabajo para los trabajadores, ¿no? Nuevas formas de trabajar, hasta ahora se ha trabajado distinto. Tenemos que entrar un poco en esta dinámica para comprender lo que supone este salto para ellos, ¿no? Y que de alguna forma no tienen la madurez necesaria, la consolidación que sí tiene Red Bull para algo tan serio como pelear por el título. De hecho, como he comentado, Aston puede sufrir en algunos circuitos que cada vez están poblando más el calendario y que en las próximas carreras además coinciden con mejoras de sus rivales, como es el caso de Bakú, donde Red Bull llevará un suelo nuevo que va a ser su paquete de evoluciones más importante de toda esta primera parte de campeonato, también antes otro que llevará Australia. Aston Martin, por contra, no va a llevar novedades, simplemente adaptaciones para cada tipo de pista en la primera parte, y tendrán que esperar a Imola un poco más tarde para que veamos un pack lo suficientemente suculento
para poder soñar con acercarse a Red Bull. Por tanto, hasta entonces, y en circuitos que por características pueden ser desfavorables, no lo van a tener tan sencillo, como hemos visto por ejemplo en Bahrein, que ya parece que todo el mundial va a ser así, ni mucho menos. Están en plena lucha, al menos con Ferrari, y no se lo van a poner fácil. Mucha gente dice en los últimos días que la MR23 es hijo tanto de Mercedes como de Red Bull, en gran parte por culpa de este señor. Pero lo que no se está diciendo es que también este coche es hijo de la nueva Fórmula 1. ¿Por qué? Pues porque solo en esta Fórmula 1 en la que vemos diferencias tan pequeñas, solo hay que comprobarlo con la zona media de la tabla, que están literalmente pegados y entremezclados todos los equipos, se podía pensar que un coche de un año para otro mejorara 2 segundos, hiciera el salto histórico que ha conseguido Aston Martin. Pero es que además, este año, pase lo que pase, sí o sí, la Fórmula 1 va a poder comprobar si este nuevo sistema que restringe las horas de túnel de viento a los equipos más poderosos, a los más fuertes, realmente puede repercutir en un desenlace positivo para un equipo que viene desde abajo en buena dinámica y que cotiza al alza. ¿Quién nos iba a decir, viendo esta foto del año pasado, que aquel maltrecho Aston Martin, que apenas podía salir de las últimas posiciones, aunque sí que es cierto que a final de temporada mejoró bastante, podía estar, o al menos soñar con rivalizar frente a Red Bull en esta temporada 2023? Bueno, esto puede que sea posible en un escenario muy optimista gracias a esto. Estas horas son las que le corresponden de túnel de viento para desarrollar su monoplaza a cada equipo en esta temporada 2023. Aston Martin empieza como séptimo equipo que terminó en 2022 con 400 horas, 100% de las horas, frente a unos Red Bull, campeones en 2022, que tendrán a su disposición 252 horas. Un 63%. Este corresponde al primer cálculo del año. El segundo llegará a mitad de temporada. Entre medias, antes y después, 3 tramos y otros 3 tramos para finalizar el año. Hasta llegar a ese ecuador de la temporada, Aston Martin verá multiplicadas esas 400 horas por 3 secciones, recordamos, para darle 1200 horas de túnel de viento, mientras que Red Bull, 252 por 3, tendrá 756 horas. ¿Cuál es la diferencia? 444 horas entre Red Bull y Aston Martin. Todo ese tiempo va a tener de ventaja Aston hasta el ecuador del año para ganarle terreno a Red Bull. Pero ojo, porque hay un detalle más que tenemos que saber, y es que de esas 400 horas que vemos en el primer tramo para Aston Martin, solo 80 pueden emplearse con el túnel a más de 54 km por hora, lo que nos aportaría en teoría datos más fidedignos. Mismas reglas para todo el mundo. Y es importante decir esto porque hay una regla que solo afecta a Red Bull específicamente y no precisamente de manera positiva, y es, como vemos ahí en esa marquita, en esa señal, que Red Bull ve reducido su porcentaje de horas de túnel de viento tras la sanción impuesta por la FIA por superar el límite presupuestario en el año 2021. Vienen tiempos de austeridad, entre comillas, para Red Bull, porque este monoplaza, que parece de otra categoría, de otra dimensión, muy superior al resto, va a tener un hándicap, y es el desarrollo limitado, que seguramente le hará sufrir un poquito a finales de este año y, por qué no decirlo, también en años venideros. El objetivo es que las cosas se igualen mucho más, no solo en la zona media, sino también entre los de arriba. Eso sí, ellos nos venden el mensaje contrario para que nadie pueda ganarles la batalla psicológica. Lo que hemos perdido en el túnel de viento lo hemos ganado en motivación. Esto nos ha ayudado a ser más eficientes y llevar solo al túnel de viento las ideas que realmente sabemos que pueden funcionar y estamos convencidos de ellas. El que no se consuela es porque no quiere. Hacía prácticamente una década que no teníamos a un equipo amenazando el cortijo de los 3 grandes. Ahora ha llegado Aston Martin y ya se ha entremezclado entre unos Mercedes frente a los que es superior, rivalizando con un Ferrari por ser el segundo mejor equipo y soñando con acercarse a unos Red Bull por ahora siderales. Creo que no se le puede pedir más a este equipo, a este monoplaza y a estos pilotos, que seguramente con Fernando Alonso y con un Lance Stroll que poco a poco llegue a su mejor versión después de la lesión, sean muy difíciles de batir. Y quiero incidir en Stroll porque, por más que nos gustaría que Fernando Alonso fuera el líder del equipo, no olvidemos que toda la inversión, toda la morterada de dinero que se ha puesto, que se va a poner, todos los cambios que haya y todo lo bueno que sea este equipo, se va a hacer única y exclusivamente para que en un periodo de máximo 8 años vista, Lance Stroll sea campeón del mundo, que ese es el sueño de papá Stroll y es
para lo que este equipo Aston Martin está soñando tan lejos. ¿Creéis que podrán amenazar la posición de Red Bull ya en este 2023?